Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión, pues como siempre les digo, un episodio súper interesante. ¿Qué tiene lo interesante de este episodio? Es una de las especialidades, siento yo, que no tenemos mucho contacto en nuestra formación como médicos, que generalmente es una especialidad que está teniendo un auge importante. Se ocupan muchos rehabilitadores. ¿De qué vamos a hablar? De medicina de rehabilitación. Si les interesa, si en algún momento han pensado en medicina de rehabilitación para hacer en un futuro, quédense en este episodio. ¿Qué onda, doctor Natiu? Pues se nos dio la plática después de tanto dimes y diretes del béisbol. Aquí está conmigo el doctor Tonatiuh de Medicina y Rehabilitación. Preséntese, doc, para que la gente lo conozca. Claro que sí, Juan Carlos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Me siento honrado de estar aquí frente a tus cámaras y frente a tus micrófonos porque tengo ya algunos meses conociendo el proyecto que están realizando de Realidad Médica, que me parece un proyecto con valor y un proyecto con misión. Y por eso, además de darte las gracias, quiero felicitarte por el excelente trabajo que están haciendo. Mi nombre es Tonatiuh Ávila, soy médico de rehabilitación con un posgrado de alta especialidad en rehabilitación ortopédica. Vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Trabajo en un hospital público de tercer nivel desde hace 12 años y ejerzo la medicina privada de la rehabilitación ortopédica desde hace 12 años. Y como te decía, súper contento de estar aquí con ustedes. Esta plática estaba pactada para el 2023, ¿no? Íbamos a grabar en el 2023 porque yo ya quería grabar medicina de rehabilitación. Por ahí me recomendaron seguir al doctor, no recuerdo quién me recomendó, y ya resultó que por ahí era también amigo de ciertos invitados, el doctor Roberto, que estuvo por acá con nosotros, el doctor Ramiro Esparza. Bueno, y ya lo invité. Estaba enfermo el año pasado cuando íbamos a hacer la plática, y pues bueno, de ahí se dio una buena relación. Creo que hemos estado ahí en contacto por mensajitos. En la serie de Mazatlán contra los Charros, por ahí estuvimos ahí cotorreando un rato, y demás. Y muy buena onda, doc. La verdad que también sigo su contenido. Luego lo vamos a poner ahorita a las redes del doctor. Y pues bueno, está formal el doctor y demás, pero voy a hablarle de Tonatiuh al doc, ¿va? Tonatiuh, ¿por qué medicina? ¿Siempre quiso ser médico o no? Fíjate que entiendo que es la primera pregunta de cada episodio. Pero no quiero que me la hagas. Y yo creo que todos los invitados que responden que no sabían qué es lo que querían estudiar y que no tenían la certeza de ser médicos, pues andaban un poco perdidos en el espacio, ¿no? Porque creo que hablar de la medicina como carrera universitaria es hablar hasta cierto punto de una vocación que surge en algún momento de tu vida, quizás durante la propia preparatoria o antes. Yo siempre quise ser médico. He estado haciendo un poquito de memoria en estos últimos días, cuando sabíamos que íbamos a grabar el episodio, porque pues bueno, te comentaba que yo soy generación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, 2002-2007. O sea, entré a estudiar medicina hace 22 años y pues tú tienes que entender que ya cuando uno llega al cuarto piso y pasa de los 40, nada vuelve a ser igual, ¿no? No sé cuánto te falte, pero de mí te acordarás cuando estés por esos caminos. Yo decidí estudiar medicina principalmente con la intención de ayudar a las personas. Sin duda, un primo hermano médico
que por cierto ahora es jesuita. Hizo su servicio social en Guadalajara y compartimos habitación. Durante su año de servicio social vivió en casa de mis papás. Y las pláticas antes de dormir, me gustaba mucho que me hablara de sus guardias, de todo lo que realizó durante el internado en la ciudad de Colima. Y creo que ahí empezó también ese gusto que cada vez se hizo más fuerte. Mi abuela materna, cuando yo estaba en la preparatoria, enfermó y falleció. Entonces el contacto con el hospital, con los médicos, con las curaciones, con la atención, los medicamentos, pues también fue algo que me permitió darme cuenta que me gustaba y que quizás a eso era lo que quería dedicar el resto de mi vida. En la preparatoria, yo soy egresado de la preparatoria número 12 de la Universidad de Guadalajara, decidí escoger como las áreas de optativa de ciencias de la salud. Porque me llamaba la atención la biología y me sentía mucho más cómodo, por ejemplo, que con las matemáticas, ¿no? Ahora me queda claro que hablar de medicina pues también es hablar de muchas matemáticas. Muchos números. Entonces, como esa afinidad por las materias en la escuela, también es algo que sin duda se puede considerar como un factor determinante para la decisión de estudiar medicina. Y sabes una cosa, también pensé en responderte que decidí estudiar medicina porque siempre me llamó mucho la atención el rol tan importante que jugamos los buenos médicos en una sociedad. Es decir, yo veía de adolescente, quizás de estudiante de secundaria o de bachillerato, que los médicos eran unas personas respetables, que los médicos eran una autoridad, ¿no? Cuando mi primo me platicaba de cómo los pacientes les daban las gracias y trataban de externar esa sensación de me salvaste la vida o hiciste algo por mí, pues es algo que también me llamó la atención. Y como siempre me ha gustado lo bueno, pues decidí que lo bueno era estudiar medicina, Juan Carlos. ¿Sí? O sea, Tonatiuh me da un aspecto como buena persona. O sea, tu presencia es como un buen ser humano que le gusta ayudar. Es la primera vez que veo al doctor ahorita. Sincero, que le gusta ayudar a la gente, pues en sus publicaciones y todo lo demás, comprometido con lo que está impartiendo, con lo que está diciendo. Y creo que muchos nos vamos por medicina también por esa buena imagen que tenían los médicos. Y te digo tenían porque creo que, o no sé cómo lo veas tú, ya que te metiste en esa plática, cómo ha ido cambiando nuestra imagen, o sea, del ámbito médico. ¿A qué crees tú que se deba eso? O sea, de tu muy particular punto de vista, de que ya no es como aquel respeto que nos tenían antes, e incluso lo vemos ahorita con la gente que a lo mejor se va al servicio social, que antes la gente te cuidaba, o sea, porque pues maldad ha habido siempre, ¿no? Pero antes hasta la misma gente pues mala, se puede decir así, te cuidaba porque sabían que pues tú eras eras una persona buena, pues, o sea, ¿sabes? Te preparaste para ser bueno, para curar a la gente y no para hacer el mal, ¿no? Entonces, ¿qué crees que haya cambiado ahora? Porque ya a lo mejor ahorita mucha gente no entra a medicina por la imagen que tienes de médico. Nosotros, bueno, yo todavía creo que también me considero que veía al médico con buena imagen. ¿Qué crees que haya cambiado? Bueno, primero déjame decirte que no creo que sea tan buena persona, sino una persona que vive con una intención de mejora continua, ¿no? También creo que todos estamos predestinados a realizar ciertas cosas a lo largo de nuestras vidas y por pláticas que he sostenido a lo largo de los últimos 20 años con compañeros, con colegas, creo que muchos médicos estábamos predestinados a estudiar medicina. Sin duda, como todo en la vida, la imagen que tiene la profesión médica ha evolucionado, se ha transformado. En algunas cosas yo creo que para bien,
Pero si la pregunta que me haces es en lo que tiene que ver con ese daño a la imagen del médico, yo creo que tiene mucho que ver con la problemática social que impera no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ocasionada por la pérdida de los valores humanos. Porque creo que en esa distorsión que en algunos casos se tiene de la profesión médica, tienen responsabilidad y participación tanto los pacientes como los propios médicos, ¿no? Y hablando de lo que nos toca a nosotros, yo creo que eso de priorizar, digámoslo así, nuestra satisfacción, nuestro, digamos, ingreso económico antes que la salud de los pacientes, es un factor importante en esa transformación de la imagen. Pero también el cómo en procedimientos que tú y yo sabemos pueden tener alguna eventualidad, ya el cada vez mayor índice de denuncias en contra de los médicos, pues es algo que te hace trabajar a la defensiva o actuar a la defensiva previendo que alguna de tus decisiones o alguna de tus acciones pueda terminar en una denuncia penal, ¿no? Pero pues también yo creo que en lo que respecta al paciente, el hecho, sobre todo cuando hablamos de una institución pública, el sentir que son merecedores de una atención, digamos, privilegiada, quizás por las políticas gubernamentales, es algo que complica, ¿no? Yo te puedo decir que en el hospital en donde trabajo es muy común que recibamos oficios por parte del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en donde se nos indica atender con gratuidad y con inmediatez a un paciente, ¿no? Y cuando yo recibo ese tipo de documentos digo, bueno, pues así debería de ser. A todos, ¿no? A todos, ¿no? Pero pues la gran necesidad, la gran demanda de servicios de salud y los pocos espacios que tenemos es algo que lo complica, ¿no? Y en la práctica privada, pues también como esa sensación de que la capacidad adquisitiva que puedes tener como paciente te da la oportunidad de exigir una atención diferente o de otro nivel, pues es algo que ha complicado, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que sin duda todavía la imagen del buen médico, la imagen de las buenas médicas, es algo que todavía está vigente. Y como por ahí dicen, creo que somos más los buenos que los malos, ¿no? Eso creo que sí. Oye, Tonatiuh, y hablando de ese tema, por ejemplo, ahorita que está muy en boga lo de, bueno, se ve más que antes, ¿no? Lo de la demanda hacia el médico, como rehabilitador, medicina y rehabilitación. Creo que no es el mismo estrés que sufres tú desde tu punto de vista. En tu vida diaria, en tu práctica médica diaria, no es el mismo riesgo y puede parecer muy, muy lógico, ¿no? Pero a lo mejor yo no sé, porque tú eres el de medicina y rehabilitación. Que yo que voy a anestesiar a un paciente, a tú que vas a rehabilitar a un paciente. O sea, tú no vives con ese... Llamémosle así, me va a demandar este paciente. Y a lo mejor yo en quirófano, te digo por qué pasa y porque tenemos mucha responsabilidad, ya lo sabes tú, de que sale algo mal y pues fue culpa de la anestesia, ¿no? O sea... Yo acá pongo en riesgo muy probablemente eso todos mis días. En un grado, pongámosle del 0 al 100, en un 80-90%. ¿En rehabilitación qué? ¿Está más tranquilo? O sea, yo siento que sí, y te soy muy sincero, y estoy directo. Pero tú... Mira, yo creo que son dificultades muy diferentes, pero a final de cuentas, responsabilidades importantes. Si mal no recuerdo, he tenido que ir a los juzgados en Puente Grande, que sabes es donde se encuentra la penitenciaría en la zona metropolitana de Guadalajara, y a Ciudad Judicial,
que es también donde se encuentra cierta parte del Poder Judicial en el estado de Jalisco, para ratificar y para testificar. En los últimos 12 años he calculado que he dado cerca de 30,000 consultas entre el hospital público y la clínica privada. Uh-huh. Y pues sin duda, digamos que los efectos adversos, las eventualidades asociadas a la medicina de rehabilitación y a la terapia física son las quemaduras, las caídas que los pacientes pueden tener durante las sesiones de terapia física. Sobre todo hemos tenido estatus epilépticos. Desafortunadamente un paciente sufrió un evento vascular cerebral durante la sesión de terapia física en la clínica. Otro paciente se infartó y pues bueno, afortunadamente no hemos tenido una pérdida humana, al menos que yo recuerde, asociado a la práctica de la medicina de rehabilitación y la terapia física. Pero cuando te digo que la responsabilidad es diferente, pero muy importante, es porque la medicina de rehabilitación, que voy a aprovechar para decirte que es la mejor especialidad médica de todas, obviamente después de la anestesiología, por cualquier reclamación que de aquí se pueda desglosar. Lo voy a censurar, este capítulo no va a salir. Se enfoca a la discapacidad y a la capacidad funcional de los pacientes, obviamente con el enfoque de mejorar la calidad de vida. Sí. Pero nosotros, como médicos de rehabilitación, tenemos cierta competencia en determinar qué tanta discapacidad está dejando una lesión o una enfermedad, incluyendo las lesiones iatrogénicas. Y pues tampoco es muy sencillo decir, esta persona ya no puede regresar a trabajar, esta persona necesita una credencial de discapacidad, o esta persona necesita una indemnización o una pensión a consecuencia de la lesión o enfermedad que está sufriendo. Y son momentos difíciles porque estar frente a un juez y frente al, digamos, jurado que está presente, sobre todo me ha tocado asistir en juicios orales y en careos, pues tienes que ser muy objetivo, ¿no? Y tener un argumento que posteriormente tú puedas sustentar sin importar a favor o en contra ahí del paciente, ¿no? Lo que pueda o no pasar con los pacientes, ¿no? Tengo el caso, por ejemplo, muy presente, que jurídicamente hablando, yo declaré y testifiqué que una paciente que había tenido un tumor cerebral y que posterior a su resección quedó con una limitación importante para caminar, había quedado discapacitada de por vida, según mi dictamen de rehabilitación, y posteriormente la paciente que tenía un síndrome de ganancia secundaria, es decir, una paciente que quería obtener el beneficio de una pensión en el trabajo, cuando legalmente se vio perdida, se recuperó por completo misteriosamente. Y entonces toda esa dificultad que la paciente tenía tan solo para caminar de la puerta del consultorio hacia el área de los cubículos de terapia física desapareció por completo, ¿no? Y entonces ya tenía yo más de 10 años de experiencia y para mí fue un episodio bastante difícil porque, pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿No creer con el paciente? Tuve que emitir un segundo dictamen de discapacidad en donde decía que la paciente estaba apta para regresar a trabajar y que había tenido una recuperación que la ciencia médica no podía explicar, así como tú lo estás escuchando, ¿no? Entonces, pues sin duda, la responsabilidad es diferente. Digo, no es que nos demanden porque un paciente fallece en una cirugía o en un procedimiento, pero también los médicos de rehabilitación tenemos cola que nos pisen. Oye, Tonati, bueno, ya nos metimos a otro tema, pero, bueno, ya saben ahí
Es que salen cosas acá en la plática. Oye, amigo, entonces, ya decides ser médico y entras a UDG. Sí, yo soy egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No salí por burro en el primer intento a medicina, sino hasta el segundo examen, a pesar de tener 97 de la preparatoria, ¿sabes? O sea, tú en aquel tiempo, pues dices ya hace rato, ¿no? Hace años. Ya ¿no? llovió. O sea, ya hace años. En tu tiempo, porque también nos ven mucha gente, muchos chicos que quieren entrar a medicina. De hecho, me dicen, doctor, ¿de dónde puedo estudiar para el examen para entrar a medicina? ¿Qué tal medicina? Muchos que quieren ser médicos. O sea, tú en esa etapa quieres entrar a la Universidad de Guadalajara y no quedas. ¿Qué pedo? O sea, como joven te dijiste, bueno, pues no pasa nada, lo intento de más, te agüitas. ¿Qué pasa con el Tonatiuh de aquel año? ¿Qué haces? Sin duda, no haber salido en listas en el primer intento fue un golpe muy fuerte. Tocaba la batería en un grupo musical que formamos en la preparatoria, un grupo de amigos que todavía conservo. Y creo que me distraje en el momento menos oportuno. No salgo en listas y en el proceso de asimilarlo, mis papás, que vengo de una familia de maestros, le piden ayuda a un tío para conseguirme unas horas, unas clases de inglés en una escuela secundaria pública ubicada en una colonia marginada del municipio de Tonalá. Entonces, pues yo creo que ellos lo hacían con la intención de que yo no estuviera desocupado y que no tuviera mi mente pensando otras cosas. Creo que parte de ese proceso de asimilar el fracaso del primer intento de medicina se vio favorecido por esa etapa de empezar a dar clases con 17, máximo 18 años, subiéndome al transporte público y llegando a esa colonia en donde creo que ahora no lo haría, ni de loco me sometería a ese tipo de experiencias, ¿no? Pero bueno, también creo que yo estaba predestinado a ser maestro de esa escuela secundaria. Soy maestro fundador de esa escuela secundaria. Y nada más para que te imagines el contexto, solamente había grupos de primero y le habían prestado a la escuela una casa en obra gris, en donde había un pozo de agua al centro y había momentos en los que no había otro maestro más que yo. Y a la hora del receso, adolescentes de 11, 12 años de esa zona, difícil, sin duda desde el punto de vista social, pues no era nada sencillo controlarlos, ¿no? Me echan mucha carrilla en mi familia, porque yo les digo que parte de esa experiencia como maestro de inglés, que todavía mantuve durante primero, segundo, tercero y cuarto semestre de medicina, es decir, trabajé como maestro y estudié medicina los primeros 4 semestres, y después el año de servicio regresé a trabajar a la secundaria como maestro. Sin duda, primero me permitieron entender que yo no quería ser maestro el resto de mi vida, a pesar pues, de que era la tradición familiar por las dos estirpes, la materna y la paterna, ¿no? Bien dicen que uno debe de cuidarse de lo que dice, porque a veces uno se puede morder la lengua o escupir para arriba, ¿no? Porque ahora, pues bueno, soy profesor de la especialidad en medicina de rehabilitación con sede en el hospital en el que trabajo. Tenemos cerca de 30 residentes, entre médicos residentes que están haciendo la especialidad y los residentes ahora de alta especialidad que tenemos en el hospital. Y pues también como que uno no puede ir en contra de la genética, Juan Carlos. Entonces, yo creo que ese fracaso de no entrar a medicina en el primer intento
es un claro ejemplo de la frase que ahora como médico de rehabilitación me caracteriza y que en todas las carpetas que les entrego a mis pacientes día con día, así lo dice: la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas ante ello. Uh-huh. Porque los que ya tenemos un poquito de más tiempo en la carrera, en la profesión, sin duda con todavía mucho por aprender, como nuestros grandes maestros todos los días nos lo siguen enseñando. Pero pues entonces yo dije, ¿qué faltó? Pues faltó dedicarle tiempo a estudiar, porque no es lo mismo sacar más de 90 en la preparatoria uh-huh. a pasar un examen que tiene mucho razonamiento lógico, pero que también tiene muchas matemáticas. Entonces recuerdo que tomé un curso en la colonia Santa Teresita para entrar a la facultad y salí admitido con un muy buen, digamos que lugar, que a la postre me permitió estar seleccionando uh-huh. buenas clases, buenos maestros, buenos horarios, y así de corridito hasta llegar al internado. ¿De dónde nace tu pasión por tocar batería, güey? Fíjate que yo creo que nace de que soy pésimo para cantar. Pésimo para cantar. Entonces... Pero quería estar en la música, ¿te gustaba la música? Pues? Sí, me llamaba mucho la atención en la preparatoria, en los recesos y en los espacios muertos. Uh-huh. Nos juntábamos en las jardineras y no faltaba el compañero que llevaba la guitarra acústica y empezaba a cantar esas canciones de Cuca y esas canciones de los Caifanes, okay. que ahora mis pasantes me dicen quiénes son, ¿no? Todavía algunos conocen a Maná, pero ya si les platicas de la Cuca, pues es muy poca gente quien los conoce, ¿no? Actualmente. Entonces nos empezó la espinita de formar una banda de rock. Y entonces me escucharon cantar mis amigos y dijeron, no, Tona, mejor tú un poquito más atrás. Y de ahí surgió la idea de la batería. ¿Y empiezas en la prepa a tocar batería? Sí, en los últimos semestres, quizás quinto, sexto semestre. Nunca fue una banda, digamos que bien formada. Estábamos más que otra cosa con muchas ganas. Uh-huh. Tocábamos de repente algunos viernes o algunos sábados en algunos barecitos pequeños de las plazas o centros comerciales cercanos a nuestras casas, pero el intento le hicimos, ¿no? Que te ves bien serio, ¿verdad? No sé. Te voy a compartir después una foto para que me la creas. Arvin, va a sacar una foto. va a salir la foto. Oye, güey, entonces, bueno, entras a medicina, superas el fracaso, porque pues fue un fracaso, tú venías con buen promedio de la preparatoria. Creo que fue más fuerte para pues que uno va confiado, dices, bueno, más en estos exámenes de admisión donde cuenta el promedio y cuenta tu examen, ¿no? Y dices, bueno, ya tengo la mitad, que es mi promedio, ya nomás falta el otro. Y valió, pero bueno, superaste, te reivindicaste y entras a la universidad. ¿Qué tal la universidad? ¿Te consideras tú muy ñoño? Fíjate que no. Yo creo que siempre me ha gustado el estudio y cuando en alguna ocasión saqué un 7 en computación en la secundaria y que mi mamá fue a hablar con el maestro de computación, uh-huh. dije, ay güey, no puedo volver a sacar 7 porque qué vergüenza que venga tu mamá a hablar con el maestro, ¿no? Entonces, sí. Pues más que ser como teto o nerd, porque nunca fui de los primeros lugares de mi generación, como algunos de los invitados que has tenido en Realidad Médica lo han sido en su generación, incluso en la generación del examen nacional, pero creo que siempre me dedicaba a estudiar entendiendo que no me faltaba nada para hacerlo. Siempre tuve el apoyo de mis papás. Y ahora que tengo hijos, recuerdo que pues bueno, me dejaban como muy solo haciendo las tareas, uh-huh. pero siempre las hacía. Es decir, si tenía alguna duda o alguna cosa,
por ahí me dicen mis amigos, ay, pues es que tus papás eran maestros, pero no, o sea, más bien creo que en ese sentido, de alguna u otra forma, ellos nos enseñaron a tener la responsabilidad hacia la escuela, ¿no? No puedo decir que me considero inteligente, pero yo creo que más bien me considero muy tenaz y responsable con lo que tengo que hacer, que lo que inicio siempre lo termino. ¿Okay? Sí. Va. Sí, porque, o sea, te das un aspecto también como de inteligente, pues, o sea, de que te gustaba mucho leer, igual la responsabilidad de la escuela, ¿no? Y, pues, bueno, traías buen promedio de la prepa. Igual a mí también, fíjate, güey, me pasaba eso con mi mamá. Donde siempre sacaba 7 en carpintería, pero ¿sabes por qué? Igual. Porque, capítulo 100, mi historia. Porque ahí le voy contando fragmentitos a la gente. Porque mi papá siempre me hacía los muebles, güey. O sea, yo llegaba ya, decía al maestro, vamos a hacer una silla. Entonces mi papá es muy bueno para carpintería, albañilería, toca el acordeón, el piano, no, hombre, güey. Es de esos señores que tú dices, ¿cómo yo soy tan inútil, loco? O sea, no sé hacer nada, ni cambiar un foco. Entonces, mi papá me decía, no te preocupes ahorita. Y con un martillo y un desarmador, mi papá hacía la silla. Y yo ya la llevaba armadita, pues. Y pues obviamente el maestro se daba cuenta. Yo nomás como que llegaba a lijarla, la barnizaba. 7, güey. Y la silla de los otros desparpajándose, 10. Y mamá, ¿cómo que? Y pues el vato sabía, pues el profe, ¿no? Y ya, pues eran los únicos 7 que tenía en la secundaria, pero también mi mamá iba y reclamaba, a ver si está vergonzoso eso. Mamá, te pasas de lanza. También bebe los podcasts también. Oye, entonces, entras a la universidad. ¿Qué tal la universidad? ¿Qué tal la Universidad Autónoma de Guadalajara en tu tiempo, como dices, pues? Bien. La Universidad Autónoma de Guadalajara, muy bien, muy cara en mis tiempos. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara, perdón. De los poderosísimos Leones Negros. Leones Negros. Una generación, Juan Carlos, de 300 personas. Okay. Decían que se aceptaba el 10%, lo que quiere decir que de 3,000 solicitudes, pues solamente nos quedábamos los 300. Y un sistema de estos que se denominan por créditos. Es decir, tú tienes que cumplir con ciertas materias, con ciertos números, y pues no repetía un solo grupo. Es decir, si por ejemplo en el primer semestre que tuvimos embriología, microanatomía, morfo, bioquímica, entre las que recuerdo, tu grupo era diferente en cada una de ellas. Porque tú podías seleccionar, obviamente, con base a tu promedio, pero también con base a tus necesidades, ¿no? Yo creo que eso hizo difícil el que pudieras, digamos, como que hacer afinidad con muchas personas. Pero dentro de la generación había grupos. Ahora que he estado haciendo memoria con fines de la entrevista, yo formo porque todavía frecuento mucho a mis amigos. Formo parte del grupo de los Warriors, ¿no? Y ahora, para no regarla, días pasados les escribí un mensajito en el chat y le dije como digamos que a la líder, ¿no? Digan, ¿por qué Warriors? Resulta que ella tenía un Dart, un automóvil modelo 1983, y que nadie entendía cómo seguía funcionando ni cómo nos podía llevar a los lugares a los que nos íbamos de diversión, ¿no? Entonces le decían el Warrior porque era un vehículo que nunca nos dejaba tirados, ¿no? Sé que estuvo en un episodio previo Roberto Damián, un excelente cirujano pediatra, amigo. Roberto, te mando saludo, jefe. Y pues bueno, él formaba parte de un grupo que se llamaba Los Verdes, ¿no? Recuerdo que había un grupo que se llamaba Los Pro Cuba, porque tenían el sueño guajiro de irse a conocer Cuba, y entonces en un locker vendían dulces con la intención de recabar fondos para su viaje. Nunca se fueron a Cuba, pero toda la carrera se conocieron como los Pro Cuba, ¿no? Sin embargo, en esa arma de doble filo, pues a lo largo de los, podemos decirlo así, 7 semestres,
de clases en salones, pues tuvimos la oportunidad de conocer a muchísima gente, ¿no? De repente mi esposa, que también me hace bullying en casa, me dice, te saludan personas y tú las saludas con mucho gusto en la calle. Nunca me va a pasar con Juan Carlos Rivas, ¿sí? Y me dice mi esposa, ¿quién era? Y le digo, no me acuerdo quién era, ¿no? Y le digo, pero lo más probable es que sea un compañero de la Facultad de Medicina o una compañera de la Facultad de Medicina, de esos con los que tuvimos clases un semestre, porque pues prácticamente rotas con todos, ¿no? Y eso también pues te permite conocer más personas, ¿no? Tuve la fortuna de tener grandes maestros en la Universidad de Guadalajara. Si tú me dices la recomiendas, yo te diría a ciegas. Considero que es una de las mejores universidades de todo el país y le tengo mucho cariño y agradecimiento a mi alma mater, pero también pues como todo, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas. Digamos que había libertad de muchas cosas, nadie te presionaba si sacabas una mala calificación. Digo, yo estuve por reprobar la materia de fisiopatología en el tercer semestre. Afortunadamente alcancé a pasarla en periodo ordinario, pero digamos que pues es una forma de que tú te haces responsable de cómo te va yendo a lo largo de los semestres, ¿no? Sin duda, pues yo creo que la Universidad de Guadalajara también ha evolucionado en lo positivo en los últimos años. Veo una infraestructura académica y en tecnología que por eso pues es considerada una de las mejores universidades del país, ¿no? Como recientemente salió una publicación que se encuentra en el top, ¿sí? Sí, creo que como yo les he mencionado también, porque iba a Ciudad de México y platicaba con gente que había estado que estuvo en la UNAM, aquí Universidad de Guadalajara, Autónoma, no sé, esas universidades que bueno, uno escucha allá en Sinaloa y dice, son muy buenos y uno respeta mucho a la universidad, ¿no? Creo que son universidades pues con muy buena propuesta académica y está muy chido tener, o sea, invitados que salieron de esas universidades, ¿no? De la UNAM, que te cuenten qué tal, cómo es la distribución de los grupos, de las materias. Ahorita mencionabas una materia de microanatomía. Sí, la materia de microanatomía era precisamente la materia de histología. Y la parte práctica de ella era la práctica en el anfiteatro con los cadáveres, ¿no? He estado recordando como que también algo importante por mencionar, porque, bueno, ya creo que es parte de la historia. A mí me tocó todavía practicar con ranas, practicar con ratones, practicar con perritos en los laboratorios de cirugía. Ahí descubrí que yo no tenía habilidades quirúrgicas. No sabía cantar, no tenía habilidades quirúrgicas. No sabía cantar y el bisturí no era lo mío. Y es muy importante también ir durante la formación uno vaya descubriendo sus fortalezas, pero todavía más importante es que durante la carrera uno vaya identificando sus debilidades. Eso sí, ¿no? Porque la carrera de medicina pues, es una carrera amplísima y diversa. Y pues no podemos ser buenos ni afines para todo, ¿no? Entonces, esa materia de microanatomía que le impartía el doctor Mauricio Bañuelos, que en paz descanse. Por cierto, tuve la oportunidad de atenderlo como médico de rehabilitación. Qué chido. En alguna parte de su vida. Y pues bueno, un tipazo de esas personas que te enseñan el lado padre del médico, ¿no? El lado humano, el lado social, el lado didáctico sin tener que ser muy estricto, ¿no? Recuerdo un maestro muy estricto, el doctor Exiquio Hernández de morfología, que es la materia de anatomía, ¿sí? Muy estricto porque tú llegabas a la primera clase del primer semestre y en donde te sentabas tenías que sentarte el resto del semestre. Es decir, ya sabías que ese era tu lugar
Si no había silla porque el cambio de clase, el cambio de alumnos habían modificado el número de sillas, pues te quedabas parado en lo que el maestro entraba, porque una vez que él entraba, ya nadie más podía entrar. Y entonces buscabas ya el momento después de que hacía su prevaloración, porque él daba la clase, decía, este es el tema de la próxima sesión, tú lo tenías que leer, hacía una prevaloración y después él daba la clase y después decir, maestro, ¿me permite ir por una silla? Cuestiones que pueden ser consideradas absurdas, digo, no sé cómo lo vean los estudiantes de medicina en la actualidad, pero también la disciplina es algo muy importante y yo he podido descifrar que parte de lo que el maestro Exiquio nos quería enseñar era como la parte del hábito, ¿no? Del hábito, todo era como una rutina y estar haciendo lo mismo con resultados muy positivos, porque sin duda los que teníamos la suerte de estar con Exiquio en Morfo, nos hacíamos muy buenos en anatomía, ¿no? Tuve la fortuna, por ejemplo, Juan Carlos, de pasar la materia de propedéutica y semiología con el doctor José Ascensión Huitrón, que muchas personas conocen por los cursos, que no sé si todavía imparta el doctor Huitrón. Supe que ya está jubilado de la práctica institucional, pero el doctor Huitrón, a quien también recuerdo con mucha gratitud, si veía que tu zapato blanco tenía una mancha, te sacaba el pase de visita y te pedía que lo fueras a limpiar, ¿no? Estuve pensando mucho en traerme una corbata o no el día de hoy. Mis coaches de vida dijeron que para verme un tanto más joven, porque yo creo que soy el invitado con más arrugas faciales que has tenido en realidad médica, me dijeron que no, que nada más me trajera un saco y una camisa para bajarle un poquito a los años, ¿no? Ahí le pone filtro. Pero que le hagan Photoshop a lo que vayan a poner en Instagram. ¿Sí? El doctor Vitrón, si no traías corbata, no te dejaba entrar a la clase. Y yo creo que desde ahí, pues fue como una especie de tatuarme la corbata, porque si tú me ves en el hospital o me ves en el consultorio, de lunes a viernes, todos los días traigo corbata y manga larga, sin importar si es mayo, junio, julio, agosto, septiembre u octubre, ¿no? Es decir, recuerdo mucho esa formación de la imagen médica, además que era un excelente didacta de la parte de cómo explorar y de cómo interrogar a un paciente con fines de posteriormente traspolar eso a un diagnóstico certero y a un tratamiento efectivo, pero pues también eso como de decirte, como te ven, te tratan, ¿no? Y si tú estás estudiando medicina, recuerda que la imagen del médico tiene que ser pulcra, ¿no? Si tú me preguntaras en la actualidad, si yo tomara la decisión de cómo mis residentes tienen que presentarse al servicio, sin duda lo haría con corbata, ¿no? Pero también he aprendido a lo largo de mi carrera a ser como, digamos, mediático en ese sentido, y no conflictuarme por cosas que no dependen de mí. Eso fíjate que lo mencionó Diego, ¿verdad? También por Diego Cordero, saludos amigo. Lo comentaba él de que a veces la imagen del médico es importante, y esto es un tema controversial. Porque pues muchos dicen, no, es que ya, o sea, tú vas con tu conocimiento y no vas con tu imagen, o a poco la imagen te trae conocimiento. Pero yo estoy de acuerdo completamente contigo. Yo todavía admiro mucho a los doctores, pues más que nada, no te quiero decir viejo pues, pero a los doctores de más años. Pues ya lo dijiste, ya estamos en confianza, entonces tú no te preocupes. No, es que por ejemplo trabajo con un ginecólogo, el doctor Roberto de Anda, y el doctor siempre llega de traje. Entra al hospital de traje, adentro se pone el quirúrgico y sale y se pone su traje para ir a hablar con los familiares del paciente, ¿no? Nunca va a hablar que en quirúrgico. O sea,
muchos creo que hemos perdido esa formación. Pero está padre también, o sea, y creo que tú te sientes bien con eso. O sea, a lo mejor y si tú lo impones a otra gente y tienen otras ideas, porque a lo mejor antes creo que también eso es diferente, antes éramos más receptivos con ese tipo de reglas, ¿no? Era como que, pues el doctor, y es respetable el doctor Huitrón, solamente. Tú dices, y pues bueno, no me quita nada ni me pone nada que vaya con corbata o no vaya con corbata, pues sinceramente, o sea, ¿qué te quitaba o qué te ponía? Puedes ponerte la misma corbata todos los días, me imagino. Y corbatas hay de 50 pesos, 60 pesos, sí. O sea, que tú digas, ¿es muy caro? No es muy caro. Entonces, creo que, y son cosas que te enseñan, ¿no? Como tú dices, son como, te enseñan, pues, ciertas actitudes, ciertas costumbres que no son malas. O sea, en realidad es algo bueno, ¿no? O sea, que cuides tu imagen es algo bueno. Y la neta sí yo me da, o sea, admiro mucho a esa gente, güey. O sea, mi suegro también siempre sale con pantaloncito planchado. Así, vamos a la tienda, ahí va con su pantalón planchado el viejo y todo. Y dije, o sea, esa gente siempre se acostumbró a ir así, pues. Y está chido, está padre. Y muchos médicos últimamente pues ya lo perdimos, sinceramente. O sea, no sé ahorita cómo vayan tus residentes. Con un traje quirúrgico como el que tú traes. Y yo te puedo decir que Dios bendiga a Grey's Anatomy y Doctor House, ¿no? Que es como lo que nos han mostrado en la televisión. Pero bueno, fíjate que tampoco considero que sea tan malo porque he entendido el tema de la higiene y el tema de la prevención de infecciones y de mucho eso, sí, sí. ¿No? En la pandemia me tuve que quitar la corbata. Fue difícil porque pensaban que la corbata era un fomite, sí, para COVID-19. Después se supo que ya no, un tiempo la dejé de usar. Pero tengo muy presente que para un proceso de acreditación en el hospital nos pidieron irnos de jeans como para darle la última chaineadita al servicio y estar listos para la visita. No me pude ir de pantalón de mezclilla al hospital. Yo creo que estuve como unos 30 minutos en el vestidor de mi casa a tu casa. Dije, no, me voy a poner por lo menos un pantalón casual, un pantalón de vestir, pero no me pude ir de pantalón de mezclilla. Bueno, conforme envejecemos, nos hacemos un poquito más tercos y de difícil apertura, ¿no? Pero yo estoy totalmente convencido de que la imagen es algo muy importante. Fíjate que curiosamente en sexto semestre tuve un contraste. Mi maestro de pediatría, también en paz descanse, el doctor Pedro Moreno, que muchos contemporáneos por ahí lo recordarán también con gratitud y con admiración. Médico de urgencias pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, ¿sí? Totalmente diferente al doctor Huitrón. Es decir, de jeans, de tenis, de playeras, muchas veces ni siquiera tipo polo, pero también uno de los maestros que más me enseñó. Y como un común denominador, un maestro que él daba su clase. No tan estricto en el sentido de que te tenías que sentar en el mismo lugar, pero siempre era, este es el esquema, este es el libro, esto es lo que ustedes tienen que leer, y al inicio de cada una de las clases, las preguntas para verificar que hubieras estudiado. Y una vez que ese requisito se había cumplido, entonces ya empezaba él con las clases. La pediatría y yo nunca hicimos clic, pero aprendí muy buena pediatría médica por parte del doctor Pedro Moreno. Y de ahí, bueno, yo corroboré que los buenos maestros eran los que daban la clase, pero también las prevaloraciones eran una parte fundamental, que en algunas de las clases que he tenido que dar a mis residentes, he tratado de implementar esas buenas experiencias, pero también entendí que la vestimenta, el outfit, no está peleado con la calidad, ¿no? Y como que parte de eso es algo que me ha, como te digo, ser mediático y prudente en no encasillarme en solo un punto, ¿no? Durante la carrera de medicina me gustó muchísimo la materia de salud pública. Que a nadie le gusta, parece que no le gusta. Recuerdo, fíjate que es muy interesante y ahorita
pensando como en esos puntos claves que yo también hice mi tarea y me preparé un poquito para estar aquí contigo. Lo bueno que íbamos a durar media hora. Ya casi terminamos. No se despeguen, estamos en los últimos minutos. Fíjate que uno de los puntos bien importantes es la salud pública. No le gusta a nadie, pero ¿cómo podemos hablar de un médico que no se preocupe por cómo modificar la situación de salud de su comunidad, ¿no? La doctora Amparo Ruiz nos hacía diseñar un programa de diagnóstico y posteriormente de intervención en una comunidad del estado de Jalisco. Nosotros fuimos a un municipio que se llama Concepción de Buenos Aires, muy cerca de Mazamitla, y primero hicimos un diagnóstico empezando con el aviso de nuestra presencia en misa sobre diabetes e hipertensión para más o menos estimar la prevalencia de estas enfermedades en la población, y posteriormente hicimos una intervención sobre cómo prevenir y cómo tratar la diabetes y la hipertensión, dos de las enfermedades que tú y yo sabemos siguen matando una gran cantidad de personas en todo el mundo todos los días, ¿no? Entonces, posteriormente, si quieres, platicamos de ello, pero yo no descartaba la maestría en salud pública como una de las opciones a lo que posteriormente me pudiera dedicar. Pero bueno, también, en todas las decisiones que uno como estudiante de medicina, como médico, como residente, como especialista, tenemos que tomar, siempre hay que pensar con la mente y hay que pensar con el corazón, ¿no? Y tomar esa decisión con un equilibrio entre las dos cosas, porque yo tenía claro que un salubrista en México puede no tener las mismas oportunidades que un médico especialista, ¿no? Y por eso también, pues fue algo que me permitió enfocarme a otras cosas, pero me sigue gustando mucho la salud pública, entendiendo que la medicina preventiva es la medicina más efectiva y más económica que podemos ejercer todos los días. Eso, fíjate que es un punto importante, porque luego, pues creo que también tenemos que buscar de qué vamos a vivir, ¿no? También, obviamente, sí, creo que muchos tenemos un gusto por ciertas cosas, y a veces decimos, bueno, no, por ejemplo, la doctora Laurita en el episodio pasado platicaba de que ella a los últimos años de su prepa empezó a gustar la cinematografía y la fotografía, pero siempre había querido ser médico, y entonces dijo, bueno, o sea, como que yo me imagino ese tiempo haber pensado, pues, como que para dedicarme a eso está más difícil que para vivir de médico, ¿no? Creo yo. Entonces, pues sí, a veces va a haber, bueno, en ocasiones va a haber cosas que nos gusten, pero sí tenemos que pensar, como dices, con la cabeza y con el corazón, y decidir, tomar decisiones, y muchas veces también el camino te va a ir llevando. Donativo, ¿hay algo que no me has compartido que yo sé de ti? Que hice me metí a su Instagram, fui a investigarlo de su casa. No. El béisbol, ¿qué pedo con el béisbol? O sea, te pregunto porque a pesar, creo muchos, por ejemplo, a mí siempre me gustó el fútbol y entré a la universidad y dejé el fútbol, o sea, como estilo profesional o semiprofesional, se puede decir, de lado. O sea, ya lo hacía como muy esporádicamente, que te invitan los amigos a jugar y vas, echas una cascarita y así, ¿no? A ti siempre, bueno, ¿te ha gustado el béisbol? Sí, bueno, sí, sin duda también el béis es parte de mi formación como médico, y es una de mis principales pasiones de vida, ¿no? Te platico en resumen. Mi papá, que en paz descanse, estudió la Normal Superior en Ciudad Guzmán, de donde son unos amigos que hace poco acabo de conocer. Parece ser que esa escuela era para campesinos. Mi papá no era hijo de un campesino, pero ahí estudió. Y gran parte de los estudiantes venían de Nayarit. Órale. Entonces,
decía mi papá que la principal atracción de su época de normalista era la liga de béisbol que los compañeros de clases organizaban los fines de semana. Él nunca jugó, pero aprendió a verlo y disfrutaba, ¿no? Presenciar los juegos. En aquella época, antes de que Guadalajara sufriera esta invasión de culichis, de patas saladas, de sonorenses, de Baja California, de Chihuahua, pues nadie conocía el béisbol. Y estaban los poderosísimos Charros de Jalisco de esa segunda etapa. Ahorita está por iniciar la cuarta, ¿verdad? Pero en ese momento estaban la segunda etapa de los Charros en el Estadio Tecnológico. No sé qué travesura hice en casa que mi mamá me dijo, y ahora de castigo te vas a acompañar a tu papá al béisbol. ¿No? Mi papá tiene 4 hermanos y pues todos eran chivastianos, bueno, chivarmanos y digamos que fervientes del fútbol. Y cuando él les hablaba y vamos al estadio, pues no encontraba con quién ir. Entonces, castigado, me fui al estadio de los Charros y ya nunca me sacaron. Después por ahí salió una publicidad de que estaba la escuela de Charros. Ok. Te estoy hablando, pues yo pensaría que más o menos como del 92. Aprendí a jugar béisbol en la escuela de Charros. Y durante la primaria, a pesar de estar en cuarto o quinto semestre, cuarto, quinto año, íbamos todos los días a los juegos de Charros, que terminaban muchas veces 10, 11 de la noche, que para pues, un alumno de primaria ya era dormirse tarde, ¿no? Jugué béisbol de los 8 a los 28 años. A la madre. Y en la época de la preparatoria tuve muy buenos entrenadores que me enseñaban a jugar béisbol de buen nivel. Nunca fui buenazo, pero era un jugador empedernido, un jugador que iba a entrenar, un jugador que trataba de cumplir con las exigencias. Fui seleccionado en la preparatoria de béisbol y seguí jugando en la carrera de medicina. Formé parte de la selección universitaria de la Universidad de Guadalajara. Mientras estudié medicina, fui a 3 universidades nacionales, 2 en la etapa nacional y 1 nos quedamos en la regional. Y pues bueno, recuerdo que en el 2004 regresé a la escuela de medicina pelón, porque a los novatos nos cortaban el pelo con máquina en el primer año, ¿no? Entonces, creo que de repente los estudiantes de medicina se olvidan mucho de esa parte tan importante que es el no dejar de hacer ejercicio de manera regular, porque pues están sometidos a una carga de trabajo, a una carga de estudio muy, muy grande, y pues no están afilando la sierra, ¿no? No se están también preparando para quizás rendir mejor. Es mejor presentar en un examen una persona que tiene una buena condición física a una persona sedentaria por completo a consecuencia de la escuela, ¿no? Te podría decir que teníamos unos clientes de la UAS en las universidades nacionales, pero no, nosotros éramos los títeres de la UAS y del ITSON y de la UACH, del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Vamos, ahora la Universidad de Guadalajara ha crecido mucho. Sé que por ahí han ganado medallas. Recientemente los representativos de la universidad en los torneos de los últimos años. Pero en mis tiempos no, en mis tiempos íbamos a tomar cerveza e íbamos a soportar el calor de Mérida, que pues no nos preparábamos para ello, ¿no? Entonces, pues el béisbol nació a los 8 años y todavía está vigente, ya no juego, pero cuando quieras vamos a ver a los Charros ganarle a los Venados de Mazatlán. No quiero ir porque va a llorar, yo sé que va a llorar, le voy a echar carrilla y va a llorar.
Oye, Tonatiu, entonces terminamos periodo de escuela, te vas al internado. ¿Qué tal el internado para Tonatiu? Bueno, no te me adelantes. ¡Ah, que la- Los de la Universidad de Guadalajara, primero hacemos un preinternado. Ah, ok, preinternado. Sí, Ya, que igualito me dijo la doctora Laura. Preinternado. Corresponde al, si mis cálculos no me fallan, octavo semestre. Ok. La mitad en pedia, la mitad en ginecología, ¿no? Recuerdo mucho al doctor Álvaro Barriga, conocido como el mejor toxicólogo, no solo del estado, sino del país, también que en paz descanse, en una de mis primeras guardias de pediatría, que le preguntaba a sus residentes, ¿qué tiene el niño? Y era un silencio sepulcral. ¿Qué tiene el niño y por qué le indicaron esto? ¿Saben qué haría yo si fuera el papá de este niño? Investigaría cuál fue el médico que hizo esta prescripción. Y entonces planearía recogerlo en una vagoneta. Esperar a la hora que esté saliendo del hospital para que nadie se dé cuenta. Y entonces imagina mis ojos de preinterno, como de decir, qué miedo, en dónde estoy, hasta qué punto puedo considerar que estoy seguro, corro, lloro, me quedo callado, ¿qué hago? Y entonces, una vez que lo subiera a la camioneta, lo llevaría lejos, lejos, y denudaría toda su piel con una navaja de doble filo. Y cuando estuviera totalmente expuesta, con gotas de sangre saliendo de su cuerpo, le aventaría puños de vinagre con sal para que se retorciera del dolor. Y entonces yo creo que ahí me desmayaba. ¡Pum! ¿No? De escuchar. Y dices, no manches, ¿no? Y posteriormente lo ataría a un árbol para que simplemente los perros hicieran lo que tuvieran que hacer. Obviamente tú hablas de este tipo de historias en el 2024 y seguramente sería un profesor o un médico que terminaría digamos que corrido del hospital y denunciado ante derechos humanos, ¿no? Pero no hay una rotación de pediatría en donde yo haya aprendido más que en urgencias pediatría, que en aquel entonces dirigía el doctor Álvaro Barriga. Sin duda, muchos de los pediatras que se encuentran en la ciudad de Guadalajara son egresados del Hospital Civil Nuevo, el que se llama Dr. Juan Menchaca. Ahí hice mi internado, mi año de preinternado, perdón, mi semestre de preinternado. Y pues bueno, recuerdo que la gine y la obstetricia nunca fueron áreas de mi gusto, de mi preferencia. Sin embargo, fíjate, atendí 26 partos, ¿no? De preinterno, pues. Me dice mi hija Daniela que voy a aprovechar para mandarle un saludo también a mi hijo Alan, porque si no me van a reclamar que porque a una sí y al otro no. Que si entonces todavía puedo atender un parto y le digo, digamos que no, si es necesario evitarlo, que lo atienda el ginecólogo, ¿no? Por la seguridad del bebé y la seguridad de la mamá. Pero era una posibilidad de práctica clínica, Juan Carlos, impresionante, ¿no? Un semestre pesado, no dormías en las guardias de pediatría ni tampoco en las guardias de toco, pero fíjate que ahí me pasó algo bien interesante y bien importante que yo podría recomendar como uno de los puntos clave para los estudiantes de medicina que te siguen en tus ya casi 30,000 seguidores en redes sociales. Estás cabrón, Ojalá algún día. Pero se burla Zamarrón de mí. No. Lo vi el dato simplemente esta semana. Pero me enseñé a preguntarle a la gente que muchas veces pensamos que no nos puede enseñar. Como por ejemplo el personal de enfermería. Y entonces las enfermeras me enseñaron a tomar muestras en recién nacidos. Ah, madre. Me enseñaron a bañar bebés. Mi esposa ahora va a decir,
¿Y por qué si te enseñaron no me ayudaste a bañar a los de nosotros? Huevo. Mi amor, te amo, discúlpame. El trabajo a veces nos absorbe mucho a los médicos. Juan Carlos no me dejará mentir. Discúlpelo. ¿No? Pero el que te acerques, el que preguntes, que quieras hacer, pues es algo que también te permite crecer y te permite aprender habilidades, desarrollar habilidades que te son de gran utilidad en lo que posteriormente vas a realizar. Hasta donde tú ibas ahí, Tonatiuh, te habías dado cuenta que pediatría no era lo tuyo, higiene no era lo tuyo, lo quirúrgico no era lo tuyo. No, en el 2005, al estar jugando béisbol, siento un tirón en la espalda y un adormecimiento difuso en mi pierna izquierda. Dejé de jugar en el momento en el que mejor estaba jugando, para mi mala suerte. Yo que siempre fui maleta. ¿De qué jugabas? ¿De qué jugabas, amigo? Solamente jugué 3 posiciones en los 20 años. Jugaba de pitcher, jugaba de primera base y de tercera base. En la universidad jugué de pitcher porque mi papá decía que yo necesitaba una guitarra para poderle pegar a una pelota. Y tú sabes que el tercera base y el primera base tienen que ser buenos bats, ¿no? Entonces, como yo era malo y lo que le sigue para batear, pues me pusieron en lo que mis brazos largos me ayudaban a jugar mejor, ¿sí? Entonces, ¿sientes la molestia en ese tiempo? Me paro, me detengo de jugar. Estábamos próximos a iniciar un clasificatorio para una universiada. Llego con un traumatólogo que el manager del equipo semiprofesional en donde jugaba me mandó, porque ahí se atendían todos sus jugadores. Y sin subirme a ninguna camilla de exploración, solamente con interrogarme, me dijo: te tengo que operar la próxima semana y tú estás jugando béisbol de nueva cuenta en 4 semanas. Y entonces, pues me acuerdo que mi papá me acompañó a esa consulta y dijimos, no me siento en confianza, ¿no? Vamos con un traumatólogo del Hospital Civil Nuevo, cuando todavía yo era semestrero, y el doctor Castañeda me dice: no, hombre, cabrón, era bien mal hablado, ¿no? Yo no veo nada que te tengan que operar. Te voy a mandar con un neurocirujano, nomás para que tú te quedes más tranquilo de que no te tienen que operar y que ya te dejes de esa idea. Y entonces fui con un neurocirujano, que ahora es uno de los jefes del Hospital San Javier. Me revisó. Ya no se dicen pares, se dicen nervios, ¿no? Yo los conocí todavía como pares nomás para que te des una idea de lo viejito que estamos. Los nervios craneales. Y entonces yo dije, ¿por qué me revisan los nervios craneales? Si mi problema pues está en la columna, ¿no? Me duele la cintura. Pero fue una exploración súper minuciosa, un interrogatorio súper detallado. Y no me cobró la consulta. Porque decía que a los estudiantes de medicina no les cobraba la consulta. Y me dijo: Tonatiuh, tú no tienes que operarte nada. Lo único que tú necesitas hacer es rehabilitación. Entonces ahí es donde conozco la rehabilitación. Logré recuperarme sin necesidad de una cirugía. Tardé un poco más de tiempo, quizás 3-4 meses. Pero regresé a jugar béisbol, ¿no? Sabía que no me gustaba la gine, sabía que no me gustaba la pediatría y sabía que había algo que se llamaba rehabilitación, que estaba chido, pero todavía no tenía... ¿Y ahí te atendió un rehabilitador? Un médico de rehabilitación, ¿sí? Un especialista en medicina de rehabilitación. Te comentaba en el Behind the Scenes que pues en mis tiempos la medicina de rehabilitación empezaba, ¿no? Y era uno de los pocos médicos de rehabilitación que había en Guadalajara, obviamente con una gran cantidad de pacientes, y el doctor me sacó adelante con terapia física. Me acuerdo que me ponían calor, electroterapia, ultrasonido, hacía los ejercicios de Williams, que posteriormente se convirtieron como en parte de mi rutina de estiramientos antes y después de cada entrenamiento y de cada juego, ¿sí? Va. A ver, ahora sí. ¿Internado? ¿Dónde lo hiciste? Yo digo, si uno va a hacer su internado, lo tiene que hacer
en uno de los mejores hospitales del país y en uno de los 2 mejores hospitales de todo Guadalajara. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿No? ¿Por qué decidí, digamos que irme al internado al civil viejito? Por otro primo, no el jesuita, otro primo, que ahí había hecho su internado años atrás y que también a mí me gustaba mucho escuchar las historias de las guardias y las experiencias, las vivencias con los pacientes, los compañeros, los residentes, los adscritos, pero también porque sabía que el universo de pacientes que tiene el Hospital Civil de Guadalajara no lo tiene ni Obama, Juan Carlos. Ese no lo tiene ni Obama tampoco, ¿no? Mira, soy egresado de un instituto nacional, ya posteriormente, pero yo quiero mucho a la institución que me formó como interno y a la institución que me ha dado de comer desde hace 12 años. Y creo que el haber ganado ese título del segundo mejor hospital de Guadalajara recientemente. El mejor hospital de Guadalajara es el Hospital Civil Nuevo y el segundo mejor hospital en la ciudad es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por arriba de cualquier hospital privado que tú quieras mencionar. Es decir, sabía que ahí iba a aprender de todo y no me equivoqué, pero sobre todo estaba totalmente convencido de que iba a tener una gran posibilidad de práctica y que iba a aprender a hacer todos los procedimientos hasta el punto en el que yo quisiera hacerlos, y no me equivoqué y no me arrepiento. Hoy, híjole, estuve en el 2006 ahí. ¿Qué te gusta? ¿Hace 18 años? 18 años. Si tuviera que tomar la decisión de dónde hacer el internado, lo haría en el Hospital Civil Viejo como primera, segunda y tercera opción. Mi primera rotación fue en cirugía, medicina legal. Es decir, un servicio que se encargaba de atender todos los accidentes, todas las agresiones, todas las lesiones que estuvieran relacionadas con algún, digamos que caso legal, ¿no? Uh-huh. Los residentes se quedaban meses, no de castigo, sino que tenían que quedarse de guardia permanente. Y los internos sí hacíamos guardias ABC o ABCD. Obviamente dormíamos en nuestras casas la mayor parte de la semana, pero pues imagínate el servicio de las laparotomías exploradoras. Y nosotros como internos podíamos fajar a los pacientes y hacer las curaciones de las heridas todos los días, ¿no? Recuerdo con mucho, digamos que cariño por el aprendizaje que me dejaron, las rotaciones por el servicio de ortopedia y traumatología. Ahí fue otro de los puntos por los cuales decidí estudiar medicina y rehabilitación, porque mi mes de rotación por ortopedia y traumatología fue en la sección de trauma B, es decir, donde estaban todas las fracturas. Y recuerdo, fíjate, en aquel entonces yo tenía una Pocket PC. ¿Tú sabes lo que es una Pocket PC o lo que era una Pocket PC? Larvin sí dice que es el de la... ¿Sí? No, yo ¿Tú tienes idea? Bueno, eran más populares. Lo que era una Palm. Era como la tablet de hoy, ¿no? Algo así. Como la tablet de hoy, ajá, pero la Pocket PC, que era la que tenía sistema operativo Windows, y la Palm, que tenía su propio sistema operativo, eran los dispositivos inteligentes de la época, en donde podías comprar o digamos que hackear algunas aplicaciones para calculadoras médicas, o por ejemplo ponerles un libro que tú pudieras estar consultando, digo, para que te des una idea de cómo ha cambiado todo eso
de que hoy en cualquier smartphone o en alguna tablet o en algún iPad, pues tienen nuestros residentes todos sus libros, ¿no? Entonces, en mi Pocket PC traía el censo de ortopedia y traumatología y hubo momentos en la rotación en el que yo era el médico de primer contacto con 20 pacientes hospitalizados. Obviamente los residentes estaban operando, los adscritos no estaban en las salas. No sé si tú conozcas el Hospital Civil. No, pero dicen viejo, que es como pero cuando quieras ir, te voy a dar un recorrido VIP. Ese es un compromiso. Lo vamos a grabar luego. En realidad médica, para que vayas y lo visites pronto, ¿no? Sí, es que fíjate que sí fui a una plática, pero sí se me hizo bien confuso. O sea, sí, creo que sí, pues como todos los hospitales, ¿no? Y más grandes y así. Tiene como una arquitectura diferente a los demás hospitales que normalmente conocemos, ¿no? Obviamente sí he escuchado que no sé qué, la salita no sé qué y que donde se reunían todos para la distribución de las guardias o no. Muchas cosas del Hospital Civil Viejo, pero pues bueno, luego vamos a ir a ver qué tal. En aquel entonces el paciente sufría una fractura diaficiaria de fémur y pues podía pasar hasta cerca de 2 semanas hospitalizado antes de la cirugía, porque el paciente tenía que comprar el material de osteosíntesis que necesitaba. Y a pesar de que había una gran cantidad de proveedores que ofrecían productos de buena calidad y a bajo costo, la gente no tenía, porque la gente no tiene varo. Y entonces, con todo el riesgo que eso implica, tú lo sabes muy bien como anestesiólogo, estar en el reposo prolongado con una fractura de cadera por más de 10 días, por ejemplo, pues los pacientes tenían que esperar a la cirugía. Y el interno era el que todos los días pasaba y veía cómo estaban, si ya tenían el material para ir a hacer la programación correspondiente y demás. Y cuando por fin los operaban, y que yo decía, a toda madre, ya acabaron, están listos. Y al momento de entregarles el alta, yo decía, cabrón, pues el paciente todavía está bien jodido. Se fue con más dolor del que tenía ayer. Y entonces decía yo, ¿qué viene después de aquí? ¿Qué es lo que el paciente necesita hacer? Y ahí digamos que entendí que la rehabilitación era un área bastante importante en el proceso de recuperación de los pacientes, ¿no? Fíjate, yo roté un mes en la unidad de VIH, que vi de pacientes de infectología bichos como no te imaginas, ¿no? Una gran cantidad de tuberculosis, una gran cantidad de neumocistosis, por ejemplo, recuerdo aspergillus en los pacientes inmunodeprimidos. Y era un servicio que, bueno, lo es todavía, de alta calidad, y que en aquel entonces tenía algunos médicos adscritos en la mañana, un adscrito en la tarde, un adscrito el fin de semana, los internos y los pasantes. Los pasantes eran los que ayudaban a que el servicio funcionara y funcionaba bastante bien, un servicio que hacía y hace mucha investigación, sin duda uno de los mejores de todo el Hospital Civil de Guadalajara. Y en la unidad de VIH me enseñé a hacer punciones lumbares. Los pasantes de aquella época, médicos súper talentosos y súper capaces, como creo que es el perfil de muchos de los que ahí hacen el servicio social, nos daban la posibilidad de hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Y tú con el temor de, oye, me voy a contagiar o no me voy a contagiar, ¿no? Pero bueno, sin duda las urgencias, digo, he escuchado en episodios previos que hablas de lo difícil que es el servicio de urgencias de la 46, del IMSS, pero yo pienso que también pues el área de urgencias de los hospitales civiles es un área bastante complicada por la gran demanda y sobre todo también la gran necesidad, ¿no? Que pueden tener los pacientes que ahí se atienden. No pasé por neurocirugía, pero tuve la posibilidad de rotar
en endocrinología, en gastroenterología, en hematología. Roté, por mi buena suerte, en la consulta externa adultos, en la consulta externa pediatría, y pues bueno, sin duda cada uno de los servicios me dejó las experiencias, porque al inicio de la entrevista me decías que qué tanto leía. Yo no soy un médico que sea de mucha lectura, soy una persona como más... Muy visual. Visual, y yo te puedo decir que pasé el examen nacional en gran medida por lo que todos los días de mi año de internado tuve la oportunidad de estar viendo en la práctica cotidiana, ¿no? Pues ahí está, para que vean. O sea, es que sí hay casos, porque muchos decimos, no, es que con la escuela y el internado no la haces para pasar el examen nacional de residencias médicas. Pero todos tenemos diferentes formas de aprender, ¿no? Y de captar y de, pues, tener el recuerdo del conocimiento, ¿no? Depende cómo lo hayas aprendido muchas veces. Si lo aprendiste en un libro, a veces no es la misma que si lo aprendes con un paciente y te tocó un caso y hasta lo recuerdas y lo platicas y lo platicas y lo platicas. Y pues ya te lo sabes, ¿no? ¿Qué síntomas tenía el paciente? ¿Qué estudios le hiciste? ¿Qué le hicieron? ¿Y cómo salió, no? A que si lo lees de un libro y lo lees una vez, pues no lo andas platicando con todo el mundo, ¿no? O sea, es como que pues sí lo leí y lo leía en el segundo año de la universidad, pero pues ahorita no me acuerdo, ¿no? Pues, obviamente. Y sí, creo que muchas vivencias nos dejan muchas enseñanzas. Y pues no, creo que no había tenido como internos del Hospital Civil Viejo, pero las rotaciones que mencionas son diferentes a la de los otros internados, sí, ¿no? O sea, bueno, creo que igual por gastro, hemato y eso rotabas como, imagino, 2 semanas o en aquel tiempo. Un mes, ¿no? Todas las rotaciones eran de un mes. Todas las rotaciones eran. ¿Y no te gustó ninguna en ese tiempo? Nomás, ¿tú ya ahí estabas pensando en rehabilitación? Yo creo que después de ortopedia y traumatología, sabiendo que tenía 2 manos planas, para no decir que tenía las patas planas en las manos, para el bisturí, dije, me late rehabilitación. Y relacionándolo con el tema de la lesión deportiva, pues como que fue tomando fuerza. Curiosamente, en la unidad de VIH es en donde más recuerdo haber visto residentes de rehabilitación del Hospital Civil, que iban a ver los pacientes con alguna hemiparesia o con algún otro daño neurológico a consecuencia de las neuroinfecciones que padecían, ¿no? Entonces fui hilando también con cirugía plástica las lesiones de mano traumática en urgencias, y después darles el seguimiento en la consulta con el retiro de los puntos de sutura, el inicio de los ejercicios pasivos de rehabilitación, como que digamos que todo se fue conjuntando. Es que ¿no? Fíjate, Tonatiuh, yo creo que o sea, bueno, en mi caso, ¿no? No sé, en el caso de los demás, yo no tenía en mente medicina de rehabilitación, ni la tuve en mente nunca. O sea, pero a lo mejor porque no la conocí, como te dije antes de que empezáramos. O sea, creo que no tenemos ese contacto muchas veces. Por ejemplo, yo no tuve una materia de rehabilitación en la universidad, ¿no? Que me dijeran, bueno, mira, esta es una materia de rehabilitación. Como no tuve una materia de anestesiología tampoco. En muchas universidades sí hay, creo, establecidas y como optativa. En la UAS, pues no. O sea, no tenías ese contacto. Entonces, por eso te pregunto que si tú ahí ya en el internado, ahorita creo que es más conocida que en tu tiempo medicina de rehabilitación. Claro, o sea, sí. En aquel tiempo yo creo que pues era más común que decían, rehabilitación, pues no. Bueno, ahorita te hago la otra pregunta que te iba a hacer. Y terminas tu internado, te sirve muchísimo también para tu examen nacional de residencias médicas. ¿Tuviste algún plan de preparación para tu examen de residencias médicas? O sea, pensando en plan de preparación y hacer tu año de servicio social, pues. ¿Elegiste una plaza de servicio social en base a qué? Ahí te va. Yo creo que la respuesta inicia así. Cuando entro al año de internado, estaba yo bien tranquilo en el cuarto de descanso de los médicos residentes. Y llega un grupo político del hospital, de la política estudiantil, médica, internos, y me dicen, Tonatiuh, nos gustaría que tú formaras parte de nuestra planilla. y yo decía, como de qué es eso, ¿no? Porque a lo largo de toda la carrera, como trabajé, estudié, jugué béisbol, pues no tenía otro tipo de actividades académicas, escolares, más que las clases, ¿no?
Y entonces les dije, pues muchas gracias, y si gustan lo platicamos con calma. Al cabo de algunos días se acerca otro grupo político y me dice, Tonatiuh, nos gustaría, sabemos que tu generación te ve bien, más como una persona académica que como una persona grilla, y nos gustaría que formaras parte de nuestra planilla para las elecciones de presidente internos. Y entonces dije, cabrón, ¿no? Ya van 2. Y entonces estaba rotando en urgencias pediatría, y en una de las guardias llega otro líder político de los residentes en aquella época del Hospital Civil. Y me dicen, Tonatiuh, queremos que salgas como candidato a presidente de internos en nuestra planilla. Y entonces dije, cabrón, pues creo que aquí necesito coaching, ¿no? Necesito asesoría, porque este tema es, digamos que totalmente nuevo para mí. Y pues bueno, los coaches de los MIP 1, tú sabes que son los MIP 2, ¿no? Y por ahí quizás algún residente de esos con los que haces amistad y tienes empatía. Y entonces recuerdo que un compañero me dijo, Tonatiuh, te voy a dar un mal consejo. Si te están invitando a la política, métete. Y ya estando adentro ves qué onda. No estás tú para saberlo ni yo para contártelo. Pero decidí incorporarme al grupo político que me ofrecía, digamos que el cargo más bajito de todos. Creo que era el de secretario de la planilla. Que a la postre fue el grupo político que ganó las elecciones de internos. Pues yo era secretario, dije, pues creo que no voy a tener un rol tan importante. Los del grupo político, de cierta forma, me veían a mí como de, ¿y este cabrón qué hace aquí si nunca lo habíamos visto en sus años de estudiante de medicina, ¿no? Pero por azares del destino, terminé siendo presidente interino de internos, porque el presidente de nuestra generación fue sometido a una cirugía de columna y me tocó, pues, digamos que asumir, ¿no?, la responsabilidad de... Yo no me considero tener muchas habilidades para ello, pero al igual que lo que si quieres más adelante platicamos de lo que es la actividad de investigación, yo creo que el involucrarte en las cuestiones administrativas, en las cuestiones políticas, es algo que definitivamente te ayuda, pero sobre todo te permite ayudar a otras personas, sean profesionales de la salud o sean pacientes. El haber ocupado ese puesto me permitió conocer a personajes importantes de la administración del hospital. Y entonces, cuando concluimos el año de internado, me ayudaron para poder realizar mi servicio social. Te estoy hablando del 2007 al 2008, en el Instituto de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Guadalajara. Un instituto que tiene una unidad de traumatología y rehabilitación deportiva. Entonces, yo no tengo empacho en decirlo, la política es algo que me ayudó a que yo pudiera hacer mi año de servicio social en el lugar en el que pude darme cuenta que quería estudiar medicina de rehabilitación, pero también en el lugar que me permitió estudiar para mi examen nacional. Yo no pensé que fuera a salir en el primer intento al examen nacional, pero con la experiencia, digamos, de no haber salido en listas en el primer intento a medicina, pues decidí hacer una planeación. No sé por qué, pero regresé a trabajar a la secundaria. Y digo no sé por qué, porque entiendo que no tenía la necesidad económica de hacerlo, ¿sí? Tenía el apoyo de mis papás en aquel entonces, pero bueno, regresé a trabajar y entonces
en el año de servicio social, pues yo dedicaba, junto con mi compañero de servicio, de 2 a 3 horas todos los días para estudiar para el examen nacional. Me metí al curso del doctor Huitrón, que se realizaba los sábados, de las 9, 8 de la mañana a las 2 de la tarde, con algunos descansos. Y mi compañero de servicio social tenía el temario del doctor Prieto. Entonces, yo los fines de semana iba al curso del doctor Huitrón a escuchar lo que los maestros nos decían en las clases. Y entre semana seguíamos el temario del doctor Prieto. Ajá. Te he platicado en estos últimos días que nosotros fuimos una de las últimas, si no es que la última, generación de examen nacional en un auditorio. Antes era en el Estadio Jalisco, aquí en Guadalajara, pero a mí me tocó hacerlo en el auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta del CUCS. Y el examen era 2 días en las sillas del auditorio sin dónde apoyarte. Te pasaban el examen y la hoja de respuestas para que con el lápiz HB fueras encerrando circulitos conforme tú te fueras encontrando las respuestas. Curiosamente, una semana antes de la fecha programada para el ENARM, lo cancelaron, porque en aquel entonces descubrieron a un grupo de médicos en un motel del Estado de México contestando el examen con anticipación. Es decir, sorprendieron que el examen lo estaban vendiendo y que la manera, pues, de cometer el delito era proporcionarte el examen una semana antes para que ya llegaras como avisado de la señal, como se dice en el béisbol, a la hora que llegabas a batear, ¿no? Entonces, supe de muchos casos, Juan Carlos, que los 2 meses de prórroga en lo que pospusieron el examen, mucha gente ya no aguantó el ritmo. Sin embargo, yo recuerdo que para octubre no había terminado el temario del doctor Prieto. Y esos 2 meses, yo dije, pues 90% es cómo reaccionas ante ello, entonces métele turbo. Y algo que creo que me ayudó mucho es que me mantuve jugando béisbol todo el año de preparación para el examen nacional, es decir, física y mentalmente estaba preparado para ello, ¿no? Afortunadamente fui seleccionado, digamos, como a media tabla para hacer medicina de rehabilitación en la generación 2008-2011. Madre, qué cosas, ¿no? O sea, qué cosas envuelven al ENARM. O sea, pero ¿quién daría el pitazo, güey, de que, pues ahí están contestando a estos cabrones ahí en el motel y en un motel? Bueno, quizás lo hubieran hecho en un todo incluido, ¿no? No sé cuánto lo vendían en aquel, con más seguridad, en aquel entonces. Pero pues bueno, esa fue la historia, ¿no? Del examen en el 2007. Tonatiuh, entras a rehabilitación, ¿dónde te vas a qué sede? Mira, cuando salgo en listas, todo se dio muy rápido, porque pues ya te imaginarás, si pospusieron el examen 2 meses, en qué momento salieron las listas. Y digamos que tuviste una semana para decidir en dónde aspirar. Platiqué con el doctor que me rehabilitó de la lesión de columna y fíjate, un punto bien importante aquí como una clave. Recuerdo que él me dijo, si tú quieres hacer una buena especialidad, Tonatiuh, no te quedes en Guadalajara. En aquel tiempo solamente había 3 sedes para estudiar medicina de rehabilitación. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y entonces, malamente, pues me dejó el doctor pensando eso. Y yo dije, pues me voy al Instituto Nacional de Rehabilitación.
Pero alguien me comentó que para salir admitido en un instituto nacional, pues necesitabas la recomendación de un senador o de un diputado, y pues yo no conocía a ningún político de ese nivel, ¿no? En algún momento pensé irme a estudiar rehabilitación a la ciudad de Monterrey, pero el director del instituto donde hice el servicio social me dijo, es buena sede Guadalajara. Yo te voy a dar una carta de recomendación, conozco a la profesora titular del programa y mi recomendación es que te quedes en Guadalajara. Sin embargo, ¿sabes? Siempre me quedó esa espinita de las palabras del doctor que me dijo, te dijo que en Guadalajara, si quieres hacer las cosas bien, vete. Hice trámites al Sistema Nacional DIF, digamos que una de las sedes más antiguas en la formación de médicos de rehabilitación, con 3 sedes, Ciudad de México, Toluca y Guadalajara. Aspiras a DIF nacional y pones tu preferencia de sede. Mi preferencia fue Guadalajara y salí admitido. Empecé la residencia en marzo del 2008 y fíjate, algo que siempre me acompañó, y sobre todo esto también enfocado a aquellos residentes que este mes están iniciando su R1, como que yo dije que creo que no estoy en el lugar correcto. Para colmo, todavía en una rotación en el centro médico, porque los residentes del DIF rotábamos y creo que todavía rotan mucho, la mayoría de las rotaciones son fuera del centro, y una adscrita de centro médico me dijo, Tonatiuh, el único lugar para formar médicos de rehabilitación en el país es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Obviamente porque ella era egresada de allá, ¿no? De allá. Y entonces yo dije, madres, o sea, tomé una mala decisión. Y sin duda eso es algo que te pega. Y sin duda eso es algo que te hace tener ganas de renunciar. Sin embargo, yo creo que en los últimos 2 meses del R1, en ese proceso difícil que fue dejar estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio guardado y traer un goniómetro, una cinta métrica, yo dije, pues soy sastre o soy residente, ¿no? Pero un martillo de reflejos, un diapasón, como que en los últimos meses yo dije, estoy en el lugar correcto, ¿no? Te podría decir que a muchos años de distancia, una gran cantidad de aspirantes a rehabilitación me han buscado para que les dé mi punto de vista, y les digo lo mismo que te voy a decir a ti y a los cientos de miles que van a ver este episodio. Eso. Yo creo que la sede no hace al médico residente. El médico residente es el que hace una buena residencia. Decía mi abuelita, el que es buen gallo, donde quiera canta. Y yo te puedo decir que conozco buenos amigos egresados del Nacional de Rehabilitación o egresados de las unidades de Medicina Física y Rehabilitación del IMSS, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, y hay de todo. No necesariamente los mejores médicos de rehabilitación, como no necesariamente los mejores médicos de otra especialidad, son egresados de un instituto nacional. Todo está en ti, todo está en que tú tengas la disposición de dar lo mejor de ti todos los días. Todo está en que tengas la salud mental para entender que no todo te va a gustar, que te vas a encontrar con rotaciones y con áreas que no te van a gustar. Sin embargo, encontrarás para lo que eres más bueno. Encontrarás qué es lo que te gusta más. Y entonces tendrás la responsabilidad y la obligación de desarrollar las habilidades
que te permitan convertirte en un buen médico especialista. Ahí está, para que escuchen. No lo digo yo, lo dice Tonatiuh. Y creo que tienes mucha razón. O sea, porque también a mí me dicen, doctor, ¿qué cede para esto? ¿Qué cede para lo otro? Le digo, mira, pues son muchas cosas que influyen en la toma de decisión de pues, elegir una sede. Tus intereses personales, la situación que tengas en ese momento, tus intereses económicos, lo que hayas preguntado, porque ahorita o sea, algo bueno es que hay Instagram, hay Facebook, hay WhatsApp, es tan fácil como buscar a los residentes y preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo están tus guardias? ¿Qué aprendes? ¿Qué te falta? ¿Me recomiendas otra sede? O sea, tienes más herramientas, creo yo, para preguntar ahorita que antes, ¿no? Pero igual de todas formas, o sea, yo en centro médico rotaba gente de otras sedes y la verdad eran buenos. O sea, a mí me preguntan de, oye, anestesio en Guadalajara, ¿no? Digo, la verdad que los del civil eran buenos, los del ISSSTE, los de Soquipan, rotaban con nosotros y eran muy buenos residentes. Entonces, creo que todo depende, como dices, del residente, las actitudes que tengamos y lo que queramos aprender. Amigo, rehabilitación en tu tiempo y en tu sede, guardias. ¿Qué son las guardias? Mira, hablando en serio, te voy a platicar que los residentes de DIF Nacional somos muy itinerantes, ¿no? Itinerantes, rotantes a lo largo de los... En aquel entonces eran 3 años, ahora son 4 años. 4 años. En mi generación, 6 meses del R2 fueron en la Ciudad de México, 3 meses del R3 fueron en la Ciudad de México, pero a grandes rotaciones, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Colonia de Lesión Medular del IMSS, en la Ciudad de México por la avenida Sullivan, muy cerca de Insurgentes, en el Monumento a la Madre. Ahí hacíamos guardias ABCD con los lesionados medulares, porque la medicina de rehabilitación, aunque en México está muy poco explorado, me encantaría que el hospital en donde trabajo pudiera ser pionero en cuanto a ello, pero también tienen pacientes hospitalizados, o sea, como en Estados Unidos el inpatient rehabilitation es aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular, un evento vascular cerebral, por ejemplo, y que cuando las respectivas especialidades estabilizan su vida, pues los dan de alta a su casa aquí en México, ¿no? Pero en Estados Unidos, en lugar de que los mandan a casa, los mandan al hospital de rehabilitación. Entonces, esa unidad del IMSS tenía el modelo del inpatient rehabilitation para la lesión medular. Y bueno, aprendí muchísimo en los 2 meses que estuve ahí, ¿no? De ahí en más, te puedo decir que mis guardias eran preconsultas vespertinas. Es decir, un día sí y un día no. Nos quedábamos a la consulta de primera vez, que también era algo muy bueno, porque era como ya ponerte enfrente de un paciente, explorarlo y decidir el tratamiento que se pudiera dejar, ¿no? Pero someterme a ese viacrucis, a esa etapa tan difícil que muchos médicos residentes de especialidades quirúrgicas, de especialidades clínicas en la actualidad se someten. Rehabilitación en ese sentido es 1000 veces más amigable. También decidí estudiar medicina de rehabilitación porque yo no me visualizaba en un sábado tenerme que salir de una fiesta para una urgencia o tenerme que salir de mi casa a las 2 de la mañana para trasladarme a un hospital para atender un paciente grave, ¿no? Es decir, también busqué la calidad de vida que sin duda la medicina de rehabilitación me lo ha dado en los 12 años que tengo de carrera profesional, Juan Carlos. Bien. Tonatiuh, medicina de rehabilitación, tú hiciste una alta especialidad en... Rehabilitación ortopédica. Rehabilitación ortopédica, perfecto. En el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. Ok. ¿Para tu aceptación allá ocupaste currículum y demás o fue muy amigable la aceptación allá? Fue muy amigable y con muy buena suerte de por medio. Ok. Previamente te comenté lo importante que de repente es tener esas conexiones, esos vínculos con la gente que toma decisiones
en los hospitales, en las instituciones en donde transitamos. Te podría decir que esos vínculos, esas relaciones me han permitido conseguir la contratación de médicos especialistas con un impacto grandísimo en la atención de pacientes, pero también nos han permitido mejorar el equipamiento, la infraestructura de nuestro servicio, ¿no? La otra parte que yo creo que tanto a los estudiantes, internos, pasantes, residentes, yo quisiera comentarle que tiene una gran importancia, es la investigación. Porque durante la residencia descubrí mi gusto por la investigación clínica. No soy bueno, todavía estoy aprendiendo mucho. Me encantaría próximamente ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Es un objetivo vigente que tengo en este momento. Desarrollé un trabajo de investigación en rehabilitación temprana en pacientes con esguince de tobillo durante el R2. Intenté subirlo al Congreso del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Me cobraron, no recuerdo si $300 o algo así, y lo rechazaron. Pero cuando roté en el Instituto Nacional de Rehabilitación siendo residente, conocí a los grandes maestros de rehabilitación de columna. Y le pedí a una de las doctoras que fuera como mi asesora metodológica de la tesis. Yo creo que la investigación fue algo que me abrió las puertas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde yo estaba hecho a la idea de que no iba a tener ninguna beca, pero terminé siendo aceptado, a pesar de ser un médico residente de otra sede, con beca para realizar el posgrado de alta especialidad en rehabilitación ortopédica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es la única sede, además creo que es la mejor, pues, independientemente de que sea la única, podrías buscar alguna otra alternativa en otros países de Latinoamérica, pero también porque siempre me gustó la rehabilitación musculoesquelética, ¿no? Quizás por lo que te platicaba de ortopedia y de mi lesión deportiva. Me fui a la Ciudad de México a hacer rehabilitación ortopédica porque quería ser médico de un equipo profesional de béisbol, pero parece que mi vida estaba predestinada a dedicarme a la rehabilitación musculoesquelética del adulto mayor. Y también estoy consciente de eso, que si a lo largo de tu camino te empiezan a caer del cielo limones, pues tienes que aprender a hacer limonadas y a ser tan versátil como las oportunidades y lo que se te vaya presentando enfrente te vaya marcando la pauta para hacerlo, Juan Carlos. Va, amigo. Entonces, medicina de rehabilitación, buena calidad de vida, porque pues obviamente no vas un domingo a una urgencia. A lo mejor que programes tú tu consulta y quieras programar el domingo, pues ya dependerá de ti, ¿verdad? Tú decides, me platicabas también por ahí, abrir tu clínica de rehabilitación, que igual ya por tiempos ahorita no, luego si quiere una segunda parte con doctor donativo, ahí está, luego nos juntamos con el Roberto para la carnita asada y ahí me platicas. Pero, o sea, ¿qué tal tú ves? O sea, es una pregunta de cómo tú ves la rehabilitación, ¿no? Igual también para que sirva para los chicos. El traumatólogo. Saludos a todos mis amigos traumatólogos. Amigos y amigas. ¿Tienen la costumbre de enviar al paciente a rehabilitación? El paciente, a pesar de que lo manda, porque creo que muchos son enviados de otras especialidades. O sea, era como me decía la cardiocirujana. El equipo de a lo mejor la cardioclínica me manda a mí al paciente que se va a operar. A mí no me llega generalmente a la consulta solo, ¿no? Entonces, tanto el especialista, llámese neurocirujano, traumatólogo, manda al paciente, se tiene esa costumbre. Y otra, el paciente cuando le dicen ocupas rehabilitación y no cirugía, ¿va a rehabilitación? ¿Tiene esa costumbre la población mexicana o ahí vamos? Sí, y sí, y sí. Es decir, no quieras quedar bien aquí con la doctora, ¿eh? No, nada de eso. Yo creo que cada vez más los especialistas de diversas áreas son conscientes de la necesidad de que los pacientes realicen procesos de rehabilitación, incluso como hoy en día
es la moda, la rehabilitación preventiva, la rehabilitación preoperatoria, que está demostrado científicamente ofrecerá mejores resultados después de una cirugía de cualquier articulación o segmento corporal. Antes quizás menos, pero ahora cada vez más. Los pacientes no se quieren operar, Juan Carlos. Tengo, te digo, una buena cantidad de consultas en mi experiencia profesional y pues yo soy parte de ese grupo que si te dan la oportunidad de salir adelante sin un procedimiento quirúrgico, pues por supuesto que lo tomas, ¿no? Digo, hace 20 años yo desarrollé la hernia discal lumbar y hasta el momento, bueno, me dijeron que no golpeara la mesa, pero necesito tocar madera, por lo menos aquí en la silla. No me han operado, Okay. ¿no? Entonces, yo creo que conforme también el paciente envejece más, menos deseos tiene de someterse a una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un sí a todas las preguntas, sobre todo pues porque se ha incrementado de manera considerable, yo diría de forma exponencial, la infraestructura de los servicios de rehabilitación en nuestro país en los últimos años con la pandemia de COVID-19 como un detonante principal. Va. ¿Les va bien o no les va bien a los de rehabilitación? ¿Qué es que te vaya bien? Bien económicamente. No me falta nada Va. a mí y creo que tengo más de lo que necesito para ser feliz. Yo creo como empresario, te lo digo también, si tu intención como estudiante es hacer dinero, si lo que más te gusta a ti son los billetes, pon una empresa, pon un negocio, porque la medicina te da para vivir bien, pero creo que nunca debe ser el enfoque el que tú hagas una carrera, mucho menos una especialidad, con la intención o el objetivo de hacerte millonario. Para eso están los negocios. Ay, ay, cheto nativo, güey, te hubiera invitado desde antes. Oye, no. No, ahí está el consejo para los estudiantes de medicina, para todos aquellos que preguntan que si el neurocirujano, que si el plástico, que si cómo le va el neumo, cómo le va. Yo siempre les digo, hagan lo que les gusta y les he dicho en las últimas historias, yo hago lo que me gusta, no les puedo, porque también me han mandado muchos mensajes, güey, de que, oye, doctor, entré a gine y la verdad no me gustó, o entré a rehabilitación y no me gustó, ¿qué tal anestesio? O sea, yo les digo, es que de mi punto de vista a mí me gusta mucho lo que yo hago, pues, tiene sus puntos buenos, puntos malos, pero creo que yo encontré un equilibrio en el que llevo bien mi vida, disfruto lo que estoy haciendo y disfruto con quien lo hago, pues, ¿no? Entonces, pues ya, y si gano poquito o gano mucho, para mí está bien, pues, porque si me dicen, tienes 3 cirugías mañana, no me estreso, güey, ¿sabes? O sea, no me preocupo, sino que lo disfruto, voy a quirófano, lo disfruto, voy y platico con mis amigos quirúrgicos, la paso bien, de vez en cuando obviamente también me estreso, no voy a decir que no, pero no me pesa el trabajo, ¿sabes? O sea, lo disfruto. Entonces creo que tienes que encontrar ese punto en el que disfrutes tu trabajo y lo que se va a ir generando lo demás conforme vayas disfrutando tu trabajo. O sea, todo es como de acuerdo a como tú lo veas y lo sientas, ¿no? Entonces, ya no me estés saludando. Según tu nativo a decir en media hora su vida. Llevamos como 45 minutos, ¿no? Ay, cabrón. Oye, Donativo, bueno, entonces, creo que tienes muchas cosas que contar, muchas cosas que platicarnos, también como médico, como persona, también está bien escuchar todo esto. Oye, ¿cuántos años tienen tus hijos? Si no es indiscreción. Claro, 9 y 2 años. ¿9 y 2? 9 y 2 años. Si en algún momento te dijeran, papá, quiero ser médico, o tú crees que ser médico es bueno, ¿tú qué les dirías? Yo creo que les diría, estudia lo que más te guste. Solamente les daría mi punto de vista en lo que creo les puede dar buenas herramientas para su vida.
pero sin importar si quieren ser médicos, si quieren ser maestros. Mi esposa es una excelente maestra de kinder de un jardín de niños público federal en una colonia marginada de Zapopan, y creo que tienen esos dos ejemplos en casa, ¿no? Entonces yo les diría, estudia lo que tú quieras, que te haga feliz, pero que te permita vivir, y los apoyaría incondicionalmente. Va. Pues ahí está. ¿Algo que quieras agregar, amigo? Pues nada más. Creo que hemos abordado muchísimos puntos. Yo les recomendaría a todas las personas, sobre todo los estudiantes de medicina que están preparándose para el examen nacional o que incluso están en la época de estudiantes de medicina, que lean no solamente libros de medicina, sino esos libros que nos permiten fortalecer áreas de nuestras vidas que solemos olvidar a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Si no han leído el libro de los 7 hábitos de la gente o de las personas altamente efectivas, háganlo, afilen la sierra, pero también 2 buenos libros que yo les quiero recomendar: Tiende tu cama y Trágate ese sapo, sobre todo para los que están estudiando para su examen nacional, ¿sí? Y si por ahí pueden estudiar algo de emprendurismo y de negocios, háganlo también, les va a ser de mucha utilidad. Pues ahí está. La verdad que me dio mucho gusto esta plática. También ya la teníamos planeada anteriormente, como pues varias. Igual vamos a poner las redes sociales del Dr. Tonatiuh. Sube mucha información muy buena, tanto también para médicos generales, para estudiantes, casos acerca de rehabilitación, con algunos quiz por ahí que pone el doctor. Si tienen alguna duda de rehabilitación, creo que con todo gusto el doctor les va a contestar sin ningún problema. Si no me preguntan a mí, yo se los paso la pregunta al doctor. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok. Suscribirse a nuestro canal. Si no se suscriben, ya no voy a tener más invitados. Advertir el pasado. No, suscríbanse ahí, denle like y también escúchenos en Spotify. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.